Siempre he sido un tipo con los pies en la tierra. Me llamo Javier y hasta hace un año mi vida era de lo más normal. Trabajaba en una fábrica de plásticos, turnos de 12 horas, llegaba a casa cansado, cenaba con mi esposa Mónica y le daba las buenas noches a mi pequeña Sofía. Mi universo entero cabía en ese pequeño departamento. Pero las cosas se complicaron. La fábrica hizo un recorte masivo y de un día para otro me vi en la calle, justo cuando a Sophie le detectaron un problema respiratorio que necesitaba un tratamiento caro. La desesperación, gente, es un motor muy potente. Te empuja a hacer cosas que nunca imaginaste. Después de meses de buscar sin éxito, un primo de Mónica me consiguió una entrevista para un puesto de vigilante nocturno. El sueldo era bueno, decente, pero el lugar era el Panteón Civil de Dolores, en la Ciudad de México, el más grande de Latinoamérica. Una ciudad de muertos, literalmente. Mónica no quería. Me decía que esos lugares guardan tristezas, que la energía es pesada. Pero yo veía los ojos de mi hija perdiendo su brillo y sabía que no tenía opción. Necesitaba ese dinero. El primer día, don Anselmo, el guardia que estaba por jubilarse, me dio el recorrido. Un hombre mayor, con la piel curtida por el sol y una mirada cansada. El panteón es inmenso, un laberinto de pasillos flanqueados por tumbas, mausoleos de familias ricas que parecen pequeñas iglesias y lápidas humildes casi borradas por el tiempo. Me mostró la caseta, una pequeña construcción de concreto con una ventana grande, un escritorio viejo y una silla que rechinaba. Me entregó una linterna pesada, de esas de metal, y un radio. Los rondines son cada 2 horas, me dijo con una voz rasposa. Caminas por los pasillos principales, te aseguras de que no haya vándalos ni nadie que se haya quedado encerrado. El resto del tiempo te quedas aquí. Hizo una pausa antes de irse y me puso una mano en el hombro. Me miró fijamente y dijo: «El silencio de aquí no está vacío, muchacho. Apréndete a respetar lo que no entiendes». En ese momento no le di importancia. Pensé que era el típico comentario de un viejo para asustar al novato. Las primeras semanas fueron tranquilas, monótonas incluso. El silencio era lo más impresionante. Un silencio tan profundo que podías escuchar el zumbido de tu propia sangre en los oídos. Me acostumbré a los ruidos normales. El viento silbando entre los cipreses, el crack de una rama seca al caer, el aullido lejano de un perro. Hacía mis rondines con la linterna cortando la oscuridad, su haz de luz barriendo cruces y ángeles de piedra que parecían observarme con ojos ciegos. A veces, para no sentirme tan solo, le hablaba a mi familia en mi mente. Imaginaba a Sofía durmiendo tranquila, respirando mejor gracias a las medicinas que mi trabajo pagaba. Eso me daba fuerza. Pero una noche de octubre todo cambió. Hacía un frío que calaba los huesos, de esos que anuncian la llegada del Día de Muertos. El aire olía a tierra húmeda y a cempasúchil marchito. Estaba en mi segundo rondín, cerca de la sección de los niños, una zona que siempre me apretaba el corazón. Las lápidas son pequeñas, muchas con juguetes de plástico descoloridos por el sol. De repente, escuché algo, un sonido claro, nítido, que rompió el silencio absoluto. Clac, clac, clac. Era el sonido inconfundible de una canica rodando sobre el pavimento. Se me congeló la espalda. Alumbré con la linterna en la dirección del sonido, barriendo el pasillo. No había nada. Ni una canica, ni un niño, ni un animal. Nada. Javier, está sugestionado, me dije. Pero el sonido había sido tan real. Continué mi camino, sintiendo por primera vez una punzada de miedo real. Unos minutos después, pasé junto a una tumba que ya conocía, la de la niña Amparo, fallecida en 1958.
Siempre me había llamado la atención porque era muy sencilla, pero alguien la mantenía limpia. Esa noche, sobre la lápida, había algo que juro por mi vida que no estaba en mi rondín anterior. Era un pequeño oso de peluche, viejo y desgastado, con un ojo de botón colgando de un hilo. Me acerqué confundido. Pensé que quizá un familiar había venido por la tarde. Lo toqué. Estaba empapado y helado, como si llevara ahí toda la noche bajo el sereno. Una sensación de tristeza y extrañeza me recorrió por completo. Dejé el osito donde estaba y me alejé deprisa, con el corazón martillándome en el pecho. Sentía como si alguien me respirara detrás, un aliento frío en la nuca. Llegué a la caseta casi corriendo. Cerré la puerta con llave, algo que nunca hacía. Me senté, tratando de calmar mi respiración. Miraba por la ventana hacia la oscuridad infinita del panteón, sintiéndome como un náufrago en un islote de luz. Pasó una hora. La ansiedad no se iba. Necesitaba saber. Era una mezcla de miedo y una curiosidad morbosa que no podía controlar. Tenía que volver a mirar. Tomé la linterna, abrí la puerta y enfoqué el haz de luz directamente hacia la sección de los niños, hacia la tumba de Amparo. La luz temblorosa encontró la pequeña lápida blanca. El oso de peluche ya no estaba. Sentí un alivio momentáneo, pensando que me lo había imaginado todo. Bajé la linterna, suspiré, y entonces volví a levantar la mirada, y cuando volví a mirar la lápida, se los juro, ya no estaba sola. Me quedé paralizado, literal. No podía mover ni un dedo. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso retumbando en mis oídos. Boom, 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 ahogando cualquier otro sonido. Ahí, de pie, junto a la pequeña tumba de la niña, había una silueta. Era alta y delgada, completamente negra contra la oscuridad del fondo. Parecía una mujer por la forma, pero no podía distinguirle ni rostro ni ropa. Era como una mancha de noche más densa que la propia noche. Mi primer pensamiento, el lógico, fue que era una persona real, un familiar que se había quedado, un intruso. Apunté la linterna directamente hacia la figura, el haz de luz temblando violentamente en mi mano. «¡Oiga!», grité, y la voz me salió rota, débil. «El panteón está cerrado. Tiene que salir de aquí». La figura no se movió, no reaccionó a mi voz ni a la luz que le daba de lleno en lo que debía ser su cara. Solo estaba ahí, inmóvil, como una de las estatuas de piedra. Sentí un terror primitivo, el que te dice que lo que estás viendo no pertenece a este mundo. Di un paso vacilante hacia adelante, el instinto profesional luchando contra el pánico, y entonces ocurrió. La figura no se fue, no corrió, simplemente se desvaneció. Como si fuera humo negro, se disolvió en el aire en un parpadeo. Un segundo estaba ahí, y al siguiente solo quedaba la lápida blanca y solitaria. Corrí como nunca, sin mirar atrás, tropezando con mis propios pies, hasta que me encerré de un portazo en la caseta. Le eché el cerrojo y me acuclillé en la esquina más alejada de la ventana, abrazando mis rodillas, temblando como una hoja. Pasaron los minutos, o quizá una hora, no lo sé. El tiempo se había detenido.
Solo escuchaba mi propia respiración agitada. Traté de pensar en Sofía, en Mónica, pero sus rostros se sentían lejanos, de otro mundo. Este era mi mundo ahora, una caja de cemento en medio de una ciudad de muertos que no estaban tan muertos como yo creía. Fue entonces cuando lo escuché. Un suave toc, toc, toc en el cristal de la ventana. Me encogí aún más. Sabía que no había nadie. No podía haber nadie. El golpeteo se detuvo. Y en el silencio que siguió, un susurro, tan claro como si estuviera a mi lado, me heló la sangre. Una voz de mujer, fría y sin emoción, dijo mi nombre. Javier. No fue un grito, fue una exhalación, un soplo de aire helado que pareció atravesar las paredes y meterse directamente en mi cerebro. En ese momento quise renunciar, agarrar mis cosas y salir corriendo de ahí para no volver jamás. Pero la imagen de mi hija, de su tratamiento, me ancló al suelo. No podía permitirme perder este trabajo. Tenía que aguantar. Solo unas horas más hasta el amanecer. Me armé de un valor que no sabía que tenía y me pegué a la pared, lejos de las ventanas, decidido a esperar a que el sol saliera y quemara todas esas sombras. La noche se volvió una tortura. Cada crujido, cada susurro del viento era ella. La temperatura dentro de la caseta bajó de golpe. Podía ver mi propio aliento, un vaho blanco que se congelaba frente a mis ojos. El frío no era normal, era un frío pesado, opresivo, que parecía venir de dentro, de los huesos. Sentía una presencia abrumadora, una sensación de que ya no estaba solo en esa pequeña habitación. El final de la noche fue lo peor. Ya faltaba poco para el alba, podía sentirlo. Un leve tono grisáceo empezaba a teñir la oscuridad. El terror había dado paso a un agotamiento extremo. Me levanté con los músculos agarrotados y me acerqué a la puerta, a su pequeña ventana de vidrio. Necesitaba ver el exterior, confirmar que el mundo real seguía ahí. No me atrevía a mirar directamente, así que usé el reflejo del vidrio para ver la caseta a mi espalda, para asegurarme de que estaba solo. Vi mi reflejo, un tipo pálido, con los ojos desorbitados por el miedo. Y detrás de mi reflejo estaba ella, la mujer, pegada a mi espalda, su rostro pálido y demacrado junto al mío en el cristal. Sus ojos eran dos pozos negros y vacíos, y su boca una línea delgada y cruel. Pegué. No había nada. La caseta estaba vacía, el aire estaba quieto. Me quedé inmóvil, con el sudor frío recorriéndome la espalda. Mi mente gritaba, ¿me estaba volviendo loco? ¿Era el cansancio, el miedo? Lentamente, con un pavor que me consumía, me giré de nuevo hacia el vidrio de la puerta. Miré mi reflejo, estaba solo. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo, un suspiro tembloroso de alivio. Mi reflejo también suspiró, y entonces mi reflejo sonrió. No fui yo. Se los juro por mi hija, yo no estaba sonriendo. Mi cara era una máscara de terror. Pero mi reflejo, esa otra versión de mí en el cristal, estiró los labios en una sonrisa ancha, inhumana, una mueca espantosa que no llegaba a sus ojos. Sus ojos en el reflejo se habían vuelto completamente negros.
No pensé, no grité, simplemente reaccioné. Agarré la silla de metal y con toda la fuerza que me quedaba, la estrellé contra el vidrio de la puerta, haciéndolo añicos. Me lancé a través del hueco, sin importarme los cortes, y corrí por los pasillos del panteón mientras el primer rayo de sol se asomaba en el horizonte, pintando de un color anaranjado las cruces. No paré hasta que estuve fuera de las rejas principales, en la avenida, con el ruido de los primeros coches rompiendo el hechizo. Nunca volví. Llamé ese mismo día y dije que no regresaría. Encontré otro trabajo, uno de día, en un almacén ruidoso y lleno de vida. Pero a veces, cuando es de noche y me cruzo con mi reflejo en una ventana oscura o en la pantalla apagada del televisor, por una fracción de segundo, antes de que mi cerebro procese lo que veo, me parece ver esa sonrisa y el frío, gente. El frío me vuelve a los huesos.